Bueno, continuamos con ámbito de una variable. Entonces, el ámbito de una variable depende de dónde ha sido declarada. Por ejemplo, si nos fijamos en esta definición de esta función calcular área triángulo, aquí definimos una variable que se llama área, que es de tipo float, y a esta variable le asignamos una operación aritmética. Pero resulta que esta variable solo existe en el contexto de esta función, que es calcular área triángulo. Si yo, por ejemplo, quisiera por acá, por fuera, utilizar esta función, esta variable, no va a ser posible, me va a botar un error porque no la he declarado. Solamente existe dentro de esta función. Lo mismo ocurre acá. Yo aquí tengo tres variables, una variable que se llama base, una variable que se llama altura y una variable que se llama área triángulo. Estas variables solamente existen dentro del contexto de la función main. Entonces yo no puedo utilizar esta variable por fuera o en otra función diferente. Entonces, por ejemplo, esta función contiene una variable que se conoce como una variable local. Solamente existe dentro de esta función. Lo mismo ocurre con estas tres de acá. Para que una variable se convierta en una variable que sea visible desde una función cualquiera, entonces tenemos que declararla fuera de cualquier función. Esa variable solo será visible en las funciones definidas después de su declaración, y a ese tipo de variables se le conoce como variables globales. Por ejemplo, vamos a escribir una función que calcula el perímetro de un cuadrado en C. Entonces, ¿cómo se calcula el perímetro de un cuadrado? El perímetro de un cuadrado se calcula multiplicando por 4 el valor de su lado, de uno de sus lados. Entonces, acá tenemos una función. Miren que esta función no retorna nada, o sea que esto es básicamente un procedimiento que se llama calcular perímetro cuadrado, el cual recibe como parámetro un float lado. Entonces aquí pasa algo interesante. Miren que float perímetro está por fuera de estas dos funciones. Por lo tanto, cualquier función que esté escrita debajo de esta definición de esta variable tiene acceso a su valor. Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo a perímetro asígnele 4 por lado. Entonces aquí yo puedo en la función main invocar mi función calcular perímetro cuadrado y yo le mando por ejemplo 20. Y aquí simplemente digo el perímetro del cuadrado es %f perímetro. Claro, perímetro es una variable de tipo float. Por lo tanto, cuando yo invoco la función calcular perímetro cuadrado, él internamente lo que hace es asignarle un valor a esta variable. Y como es global, entonces yo puedo en el main volver a invocar esta variable y esa variable va a contener el resultado de aplicar esta operación aritmética. Por ejemplo, este es otro ejemplo y vamos a calcular el perímetro de un círculo en C. Entonces, para calcular el perímetro de un círculo necesitamos aplicar la siguiente operación: 2 por pi por radio. Por lo tanto, nuestra función tiene que recibir como parámetro el radio del círculo. Y acá tenemos un ejemplo en donde estamos utilizando una constante. Una constante que se define, le asignamos un nombre que es pi y su valor que es 3.14159. Y al hecho de que sea constante ya la vuelve también de manera automática global. Por lo tanto, yo aquí en mi función calcular perímetro círculo, que recibe como parámetro el radio, yo simplemente lo que hago es retornar directamente la operación aritmética. ¿Y cuál es la operación aritmética? 2 por pi, que ya lo tenemos definido aquí como constante, por el radio, que es el valor que le mandamos como parámetro. Luego, en el main invoco mi función calcular perímetro círculo y le mando como parámetro un 4, o bueno, cualquier valor. Y finalmente imprimo por pantalla el resultado del perímetro. Con esta función, entonces ya es posible calcular el perímetro del círculo, ya sea la circunferencia de un buñuelo o la circunferencia de Titán, la luna de Saturno.
Bueno, ya hablamos que existen funciones sin parámetros. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en donde vamos a calcular el área de un triángulo, de nuevo, pero esta área no va a recibir parámetros. Entonces acá hay un pequeño problema para este ejemplo concreto, y es que si no recibe parámetros, entonces tenemos que definir acá de manera directa o constante los valores, la base y la altura. Por lo tanto, si yo invoco esta función varias veces, pues resulta que nos va a arrojar el mismo resultado. Y entonces también vimos que existen existen funciones que sí reciben parámetros y ya las hemos escrito, como calcular el área, calcular el perímetro del círculo y del cuadrado. Entonces una función puede recibir la cantidad de parámetros que requiera y puede ser de tipos de datos diferentes, según el propósito de la función. Pero entonces algunas funciones pueden no necesitar parámetros, ya lo dijimos. Un ejemplo de una función sin parámetros es el main, cuyo retorno por defecto es int. Claro, nosotros definimos una función main que es especial, ya lo hemos dicho, y esa función no recibe parámetros. Cuando se define que una función recibe algún parámetro, dichos parámetros se pueden pasar como valor o como referencia. Para explicar esto, escribamos una función en C que obtenga el cuadrado de un número. Es decir, si la función recibe un 2, el retorno debe ser 4, que sería 2 por 2. Si recibe un 17, pues el retorno va a ser 289, que es 17 por 17. O si por ejemplo yo le mando como parámetro un 4, el resultado tiene que ser 16, que es 4 por 4. Entonces, podemos escribir esa función de diferentes maneras. Por ejemplo, acá tenemos una función que se llama obtener cuadrado, que recibe como parámetro el valor. Y lo que hacemos es retornar directamente la operación aritmética, que es valor por valor. También puedo utilizar una variable en donde yo realice la operación aritmética y luego retorno esa variable. O incluso puedo operar sobre el mismo parámetro. Ya sabemos que por igual lo que hace es valor por valor y asigna ese resultado a la misma variable. Entonces yo finalmente estoy retornando este mismo parámetro, pero una vez le haya multiplicado su mismo valor. Entonces claro, todos hacen la misma operación, pero miren que se puede escribir de diferente manera. Entonces, cuando nosotros pasamos una variable a una función mediante valor, lo que hacemos es pasar una copia de la información contenida en esa variable. Por ejemplo, aquí tenemos la función que se llama obtener cuadrado y le mandamos un parámetro que es valor. Y dentro de ella hacemos la operación valor por igual valor. Entonces recordemos que esto es una operación de asignación que hace valor igual a valor por valor. Y finalmente retornamos valor. Entonces en el main yo puedo tener una variable que se llama valor y que sea igual a 20. Y luego yo invoco la función obtener cuadrado, a la cual le mando como parámetro esta variable de acá. Cuando nosotros invocamos esta función, internamente lo que hace esta función es decir 20 por 20. ¿Cuánto es eso? Entonces ese valor es el que retorna, sería 400. Pero entonces el valor como tal de esta variable que está acá no se ve modificada, porque lo que hacemos aquí es mandar una copia de esta variable, ¿sí? Entonces, si nosotros imprimimos la variable en este punto, el valor contenido en esa variable pues va a ser 20, porque es el valor inicial que definimos en esa variable. Pero aquí cuadrado sí va a contener 20 por 20, es decir, 400. Cuando nosotros pasamos entonces una variable como referencia, entonces lo que hacemos en realidad es pasar un apuntador a la dirección en memoria en la que se localiza la variable en sí. Entonces miren acá un poco cómo cambia cuando pasamos un parámetro como referencia. No simplemente pasamos la variable aquí, sino que hay que utilizar algunos operadores adicionales. Por ejemplo, aquí tenemos la variable valor igual a 20. Luego definimos otra variable que es cuadrado e invocamos la función obtener cuadrado. Pero entonces aquí vamos a utilizar el operador ampersand. Este operador permite hacer una asignación de la dirección de memoria de la variable. Luego aquí entonces invocamos la función
a la cual le estamos utilizando un operador asterisco. Este operador nos permite acceder al valor de la dirección del puntero. En este caso nos permite acceder al contenido de la variable valor. Entonces aquí lo que hacemos es acceder al contenido que está en esta variable. Entonces aquí simplemente estamos diciendo a esta variable, que es básicamente un apuntador, asígnele su valor por su valor, ¿cierto? Y finalmente retornamos ese resultado. Entonces, como estamos utilizando un parámetro por referencia, en este punto de acá, una vez yo invoque esta función, resulta que aquí el valor de esta variable sí va a cambiar. En este punto me va a decir que el valor va a ser 400, porque estamos accediendo directamente a la dirección de memoria que contiene almacenado este 20 a través de la variable valor. Hay otra función que se llama scanf, que es una función propia de C que se utiliza también para pedir información por teclado al usuario. Por ejemplo, acá tenemos scanf tipo y este ampersand var. Entonces tipo es el tipo de dato a almacenar y aquí vamos a utilizar el formateador de printf. Ya vamos a hacer un ejemplo. Y var pues va a ser la variable para almacenar el dato y tenemos que utilizar este operador para referirnos a la dirección de memoria de la variable var. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir la misma función que obtiene el cuadrado de un número, pero entonces aquí vamos a pedir el número al usuario por teclado, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es definir una variable cuyo valor inicial va a ser 0. Luego imprimimos un mensaje en pantalla que dice escriba el número. En ese momento se queda esperando hasta que el usuario ingrese un número y cuando damos enter, entonces en ese punto se invoca la función scanf y lo que hace es coger ese valor que escribimos y asignárselo a la variable valor. Y una vez valor ya contenga un dato que fue el que escribimos por teclado, entonces ahora sí invocamos la función obtener cuadrado. Y al invocar esta función almacenamos su resultado en la variable cuadrado y aquí finalmente imprimimos en la pantalla el cuadrado del número que ingresó el usuario. Por ejemplo, aquí tenemos que el usuario escribió 800, por lo tanto el cuadrado del número es 640.000. Entonces podemos escribir este ejemplo en C utilizando code blocks. Entonces vamos a escribir aquí una función que se va a llamar float calcular cuadrado y recibe como parámetro, digamos, un float que es el valor. Entonces yo puedo indicar directamente aquí que vamos a retornar valor por valor. Y entonces yo aquí puedo invocar mi función que va a ser cuadrado, va a ser igual a calcular cuadrado. Recibe un parámetro, entonces yo puedo, digamos, mandar un 12. Y luego voy a llamar la función printf y le voy a decir el cuadrado del número es porcentaje f. Recordemos que porcentaje f es el formateador para un número flotante. Y necesitamos el flotante porque estamos definiendo la variable que es de tipo float. Si imprimimos esto, al ejecutarlo, entonces él me va a decir el cuadrado del número es 144, ¿sí? Que sería 12 por 12. Ahora miren que acá queda una cantidad de ceros. Entonces recuerden que nosotros podemos utilizar aquí una especie de filtro para que solamente nos muestre 3 decimales o 2 decimales. Si ponemos 2, entonces va a aparecer 2 decimales nomás. Listo. Pero entonces estamos utilizando la función scanf, ¿sí? Que nos permite pedir un dato por teclado. Entonces vamos a guardar, vamos a declarar aquí una variable que se va a llamar valor y que inicialmente va a tener un valor de 0. Luego vamos a utilizar printf para indicar que escriba un número.
Y luego vamos a utilizar la función scanf y le vamos a decir, lo que está pidiendo el usuario es un número flotante. Y ese valor que escribe el usuario lo vamos a guardar en esta variable. Por lo tanto, cuando estas dos líneas se ejecuten, nosotros en este punto ya vamos a tener el valor que escribió el usuario por teclado, ¿sí? Entonces incluso acá podemos modificar esto. El cuadrado del número tal es tal. Entonces claro, como estamos utilizando aquí dos formateadores, necesitamos mandar aquí dos parámetros. El primer parámetro pues va a ser el valor que escribió el usuario y el siguiente parámetro pues va a ser el resultado al aplicar la función calcular cuadrado. Entonces ejecutamos esto y acá tenemos, escriba un número. Entonces vamos a calcular el cuadrado de 60. Escribimos 60 y damos enter. Entonces luego dice, el cuadrado del número 60 es 3600, que sería 60 por 60. Entonces también podemos hacer el mismo ejemplo, pero entonces utilizando la función de calcular el área del triángulo. Para calcular el área del triángulo necesitábamos dos parámetros, ¿cierto? El primer parámetro era la base y el otro parámetro era la altura. Entonces simplemente definimos dos variables iniciales en 0, luego escribimos un texto en pantalla que diga escriba la base del triángulo, luego llamamos la función scanf, indicando que el usuario va a escribir un float y que el número que escriba el usuario ahí tiene que almacenarse en la variable base. Y luego imprimimos otro texto que dice escriba la altura del triángulo, el cual aparecerá cuando el usuario escriba la base y le dé enter. Y decimos que la altura se va a almacenar en una variable que se va a llamar altura, que es de tipo float. Finalmente invocamos la función calcular área dados dos parámetros y ya imprimimos en pantalla el área como tal del triángulo. Acá tenemos otro ejemplo. Vamos a escribir una función en C que convierta el valor de una temperatura en grados Fahrenheit a grados Celsius. Para eso necesitamos utilizar la ecuación C igual a F menos 32 por 5.9. Perdón, 5 sobre 9. Entonces vamos a invocar dicha función con un valor en grados Fahrenheit de 78. El resultado de la función entonces debe ser 25.55. Vamos a ir a C y vamos a escribir esta función. Vamos a venir acá y definir. Bueno, entonces vamos a escribir la función, va a ser float calcular Celsius. Y va a recibir como parámetro entonces la temperatura en grados Fahrenheit. Entonces simplemente aquí lo que hacemos es aplicar la función que es Fahrenheit menos 32 multiplicado por 5 sobre 9. Listo.